Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta oportunidad mi grupo y yo vamos a hablarle de lo que es la helmintiasis transmitida por Trichuris trichiura, o mejor conocida como trichuriasis o tricocefalosis. Este es un helminto que pertenece al reino de los nematodes, familia Tricúrida, género Trichuris y especie Trichuris trichiura. A manera de introducción, podemos decirles que es una parasitosis intestinal del hombre causada por los adultos del helminto Trichuris trichiura, cuyas manifestaciones clínicas van a depender de la carga parasitaria y de las condiciones del hospedero, sistema inmune, mecanismo de defensa, entre otras cosas, que más adelante les vamos a especificar, siendo el hombre el único hospedero de este nematodo. Antes de comenzar, me gustaría clasificar y dividir lo que son estos elementos que vamos a hablar y todo lo que vamos a ver en este conjunto de parásitos. Y los helmintos, por su parte, antes de comenzar a subdividirlos, sabemos que son organismos invertebrados, gusanos de cuerpo blando, cilíndricos o aplanados, que pueden estar segmentados o no, y que pueden ser contráctiles o no. Y a su vez los podemos clasificar en nematelmintos o platelmintos. En esta oportunidad nos vamos a concentrar y a centrar en lo que son los nematelmintos, de acuerdo a un conjunto de características que les voy a mencionar rápidamente, como por ejemplo que su cuerpo es cilíndrico, fusiforme, que tienen agudizados sus extremos, tienen dimorfismo sexual. Esta es una de las características más importantes de los nemátodos, que la hembra es de mayor tamaño generalmente que el macho y el extremo posterior varía entre ambos géneros, que presentan una cutícula acelular que los protege y recubre la pared corporal, así como que tienen una cavidad celómica en la cual se encuentran suspendidos sus órganos internos. Tienen un sistema digestivo que está bien definido, que comienza anteriormente por la boca y termina posteriormente por el ano, y su sistema nervioso se encuentra constituido por un conjunto de troncos nerviosos. Su sistema excretor desemboca a nivel de una estructura denominada cloaca, y esto incluye a su vez estos nematelmintos a geohelmintos y a biohelmintos. Los geohelmintos, que son los que vamos a discutir específicamente, uno que ingresa por la vía oral, entre los cuales tenemos Enterobius vermicularis, Atrichuris trichiura, Ascaris lumbricoides y las diversas formas de Toxocara spp. Nos vamos a centrar en Trichuris trichiura, como ya les mencioné. Al hablar de sus formas evolutivas tenemos al adulto, también denominado tricocéfalo. Es cilíndrico, blanquecino y tiene un aspecto elático, es decir, que en sus 2/3 posteriores son anchos o ensanchados, y en su tercio anterior tiene una forma más aplanada, más en forma de látigo o de espículo. El gusano macho, por su parte, podemos decir que mide de 30 a 45 milímetros, que tiene una extremidad posterior que está incurvada ventralmente con una espícula copulatriz que va a desembocar en la cloaca. El aparato digestivo está constituido por la lanceta, que es la parte que se afina, y el esófago, que termina en la cloaca sexual. Por su parte, la hembra, como mencionamos anteriormente, por el dimorfismo sexual es un poco más grande, mide de 40 a 50 milímetros y su extremidad posterior es recta y cónica. El aparato digestivo, a su vez, también está constituido por la lanceta y el esófago termina en el ano, a diferencia de la cloaca sexual del macho. La ovipostura diaria puede ser de 5.000 a 7.000 huevos. Los huevos, por su parte, van a medir de 50 a 55 micrómetros de largo por 20 a 25 micrómetros de ancho, y van a estar caracterizados por tener una forma elíptica en barril, que lo podemos observar aquí en nuestra imagen superior derecha. Algunas literaturas lo definen como una forma de barril. En sus polos van a tener dos estructuras características, que son los pigmentos, los tapones mucosos, que los podemos observar en sus polos, acá y acá. También van a tener una coloración específica, que es parduzca, y esta va a estar dada por su mecanismo o la zona donde se van a encontrar y donde van a ser excretados, y es dada por los pigmentos biliares. Van a ser eliminados por las heces en forma no embrionada, y por cada gramo de muestra de heces podemos encontrar hasta 200 huevos. Los requerimientos para que estos parásitos puedan ser infectantes son 4. Primero, que se presenten en suelos arcillosos, que tengan una temperatura de 20 a 30 grados centígrados, una humedad mayor a 50%, y tienen que pasar de 10 a 15 días aproximadamente.
Las larvas, por su parte, tenemos diversas modalidades, desde de L1 a L4. L1 es la que encontramos en el suelo, y en el intestino podemos encontrar desde L1, que es cuando entra el organismo, hasta L4. Cuando hablamos o vamos a hablar de lo que es el ciclo de vida de este parásito, podemos comenzar diciendo que los huevos fertilizados, por aquellas características anteriormente, por estos requerimientos que ya les mencioné, son liberados al suelo. Y una vez en el suelo, con las heces de un individuo parasitado, permanecen o deben permanecer de 2 a 3 semanas. Y es una de las características que ya les mencioné. Y si las condiciones son las adecuadas, maduran, desarrollando en su interior el primer estadio larvario. Van a desarrollar en su interior el primer estadio larvario, que es L1, constituyendo la forma evolutiva infectante. Posteriormente, vamos a hacer un cambio aquí para que me puedan seguir en este esquemita. Posteriormente, en el hombre, que es el hospedero definitivo, sabemos que el hombre ingiere los parásitos a través de cualquier fuente externa, por ejemplo, agua, alimentos contaminados, con estos huevos que ya están embrionados. Estos huevos que han sido madurados cuando contaminan el agua y los alimentos y el hombre los ingiere, ingresan al tracto gastrointestinal, ¿perdón? Una vez que ingresan en el tracto gastrointestinal, en el estómago, por acción de los jugos gástricos, se debilita la cubierta celómica que estos presentan. Así, los huevos tienen la capacidad de eclosionar en la primera porción del intestino delgado, liberando la larva L1, que va a migrar por el intestino delgado. En su recorrido, la larva evoluciona pasando por los distintos estadios larvarios, de L1 hasta L4, L2, L3, L4. Y al llegar al ciego, alcanzan la forma adulta. Todo esto pasa y fijan su porción anterior a la mucosa del intestino, dejando la porción posterior libre en la luz intestinal. Es allí cuando puede ocurrir la copulación entre el macho y la hembra, y posteriormente puede ocurrir la ovipostura, donde los huevos son liberados por las heces y volvemos otra vez, se repite el ciclo. Con la exposición de la tricuriasis, vamos a hablar un poco sobre el mecanismo de transmisión. Viendo que la puerta de entrada es por vía oral, la forma evolutiva infectante es el huevo larvado con larva L1 en su interior, y el medio de infección es la heteroinfección por consumo de alimentos o líquidos contaminados con los huevos. También se relaciona la geofagia. Con respecto a la epidemiología de esta enfermedad, la parasitosis es de distribución mundial. Tiene un predominio en países tropicales y subtropicales y se da mayormente en menores de 10 años y en edades extremas como los 6 meses y 70 años. En Venezuela hay que saber que la incidencia se da entre el 50 y 80% en estados como Nueva Esparta, Falcón, Lara, Zulia, Guárico, Bolívar y Amazonas. Con respecto a su cadena epidemiológica, esta enfermedad se clasifica según su fuente de transmisión como una antroponosis. Hay que saber que la transmisión requiere de incubación en tierra de los huevos y condiciones climáticas adecuadas, y que los grupos en riesgo son los niños en edad preescolar económicamente desfavorecidos. Esta enfermedad cobra importancia debido a que tiene una elevada prevalencia en los trópicos, tiene una elevada prevalencia en los niños, es grave en pacientes malnutridos, se subestima su problema ya que la mortalidad es mínima, está asociada a condiciones de insalubridad y es indicador de pobreza cuando ella existe. También vamos a ver que estas enfermedades entran dentro del grupo de enfermedades no dolientes debido a que tienen características como morbilidad poco perceptible, mayormente los pacientes son asintomáticos, tiene una baja mortalidad, está asociado a países pobres, son poco rentables, el método diagnóstico es poco probable y su diagnóstico es más que todo coprológico y además tiene un poco financiamiento para su estudio. En este segmento hablaremos acerca de los mecanismos de acción patógenas del parásito, hablaremos acerca de la sintomatología, la forma clínica en cómo se presenta esta enfermedad infecciosa y acerca de su diagnóstico.
Cuando nos enfocamos en los mecanismos de acción patógena, cabe destacar varias consideraciones. Primero que todo, que la forma evolutiva responsable de la enfermedad es el vermes adulto y que tenemos 3 mecanismos de acción patógena: mecánico, inmunológico y tóxico. El mecánico está determinado principalmente por las características estructurales del vermes adulto del parásito, de las cuales hablamos anteriormente, y que se presenta porque hay una fijación del extremo anterior del adulto en la mucosa del intestino grueso. Esto trae consigo una serie de lesiones, dentro de las cuales tenemos daños en los vasos sanguíneos, presentándose como microhemorragias, y hay un estímulo constante al plexo nervioso allí ubicado, causando hiperperistaltismo. Clínicamente se puede evidenciar en el paciente a través de un tenesmo rectal y pujo. El siguiente mecanismo de acción patógena va a ser el inmunológico, donde en el organismo se desencadena una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, donde va a haber un estado proinflamatorio local y aplanamiento de las criptas. Y el mecanismo de acción patógeno de tipo tóxico, caracterizado por la liberación de ciertas proteasas, entre las cuales las más estudiadas es la 42-KD, necesaria para el parásito para poder ejercer el mecanismo de agresión sobre esa mucosa intestinal. Una vez el parásito dentro del organismo, el organismo desencadena una respuesta de tipo TH2 para protegerse, una respuesta inmunológica de tipo humoral, en la cual va a haber un estímulo constante en la producción de interleucina 4, 10, interleucina 5. Cubre o resalta la interleucina 4 porque reduce la producción de los huevos, y además hay un aumento marcado del número de mastocitos y eosinófilos. Además de esto, el parásito cuenta con una serie de mecanismos de resistencia o mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica, donde produce citocinas que estimulan la respuesta de tipo TH1 y TH2, induciendo un estado de anergia que permite la persistencia del parásito. Este estado de anergia se caracteriza porque hay un reclutamiento de linfocitos en el área de infección. Sin embargo, estos linfocitos son incapaces de ejercer una respuesta ante la presencia de ciertos antígenos, como en este caso el parásito. Clínicamente se pueden presentar o pacientes asintomáticos o pacientes sintomáticos, donde nos atrevemos a decir que la mayoría de ellos son asintomáticos. Los sintomáticos dependen de la carga parasitaria. Tenemos así los de intensidad moderada, donde vamos a tener una diarrea acuosa ocasional, dolor abdominal tipo cólico, que siempre respeta la localización topográficamente del marco colónico, y otros como náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso. La intensidad grave o aquellos signos y síntomas de intensidad grave se relacionan casi siempre con una alta carga parasitaria, donde vamos a tener el síndrome disenteriforme, recordando que esta es la presencia de diarrea con moco y sangre, dolor tipo cólico, tenesmo rectal y pujo. La complicación más importante de esta enfermedad infecciosa va a ser el prolapso rectal, y va a estar determinada justamente por el tenesmo rectal, recordando su mecanismo de acción patógena de tipo mecánico. Cuando ya esa fijación del extremo anterior en la mucosa del intestino grueso, hay un estímulo al plexo nervioso, y esto conlleva a que tardíamente podamos tener un prolapso rectal. Tenemos que el diagnóstico para esta enfermedad infecciosa se basa en 4 cosas: en un diagnóstico clínico, del cual ya hablamos, un diagnóstico epidemiológico y 2 diagnósticos más que hablaremos más adelante, que es el parasitológico y a través de los estudios complementarios. Cuando nosotros hablamos de un diagnóstico epidemiológico, tenemos que plantearnos lo siguiente: ¿qué vamos a preguntar? Tenemos 4 ítems que son de suma importancia tenerlos siempre en cuenta: condiciones de hacinamiento, higiene personal y de alimentos, disposición de excretas, geofagia y contacto con tierra, que si nos ponemos a detallar, forman parte de los factores de riesgo que predisponen a las personas para que puedan adquirir esta enfermedad infecciosa. Recordemos que es una enfermedad cosmopolita, más común en niños en edad escolar que en los adultos. ¿Y por qué se presenta con mayor frecuencia en los niños? Principalmente porque estos ingieren los huevos a través de alimentos contaminados, porque hay un contacto constante con objetos un contacto bucal con objetos que están contaminados principalmente. Además de esto, por supuesto, la geofagia, el contacto con la tierra, recordando dentro del ciclo de vida que es necesaria la incubación en la tierra de estas formas evolutivas y ciertas características climáticas necesarias para poder permitir la maduración de estos huevos. En cuanto al diagnóstico parasitológico, vamos a tener el tamizaje de heces, que permite evidenciar la forma adulta. Nuestro gol estándar, sin embargo, va a ser el examen simple de heces con solución salina y Lugol, que permite evidenciar lo que son los huevos, y podemos realizar también estudios seriados como el CATO-CATS para el recuento de huevos por gramo de heces,
que determina la carga parasitaria y por lo tanto la intensidad de esa infección. Y entre otros métodos de concentración por sedimentación como el formol-tritón éter. Entre el diagnóstico complementario vamos a pedir una hematología completa en la que se va a evidenciar una eosinofilia con disminución de hemoglobina y de hematocrito. Y en cuanto al tratamiento tenemos los benzimidazoles. La primera elección va a ser el bemendazol de 100 miligramos 2 veces al día durante 3 días o el albendazol 400 miligramos orden día durante 3 días. En cuanto a los efectos adversos asociados a estos medicamentos, tenemos náuseas, vómitos, cefaleas, fiebre y vértigos, y es importante tener en cuenta que están contraindicados en el embarazo. En cuanto a la prevención y las medidas de control que se deben implementar, tenemos los asociados a la fuente de transmisión, donde se debe realizar el tratamiento antihelmíntico a los individuos parasitados y poblaciones hiperendémicas, los ligados a la transmisión, con la adecuada disposición de excretas y saneamiento ambiental, y los asociados a los grupos de riesgo, con la educación sanitaria, higiene adecuada, lavado de verduras y alimentos y el consumo de agua potable. Esto fue todo, muchísimas gracias por su atención.